dice en la prensa que es un procedimiento judicial. El follón en la prensa local pues a veces es bastante más efectivo. Bueno, os voy a presentar a las personas que han... Muchísimas gracias, Xavi. Os voy a presentar a los que han subido ahora. A mi derecha está Claudio Sartorius. Claudio Sartorius es miembro de Ecologistas en Acción de Segovia, es abogado y secretario de 2 ayuntamientos de Segovia. Todos le conoceréis. A Manuel Trujillo, es el coordinador de la PIP y es miembro de la Salambrar y es de Córdoba. Y yo tenía aquí apuntado que iba a subir Vicente Aluchena. Bueno, Vicente Aluchena es el coordinador de Ecologistas en Acción de Valle de Alcudia y entonces, bueno, ahora va a intervenir Antonio y cualquier cosa que queréis apuntar los nuevos miembros de la mesa, pues bien recibida será. Antonio, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Con respecto a lo que puede costar, nosotros lo hemos pagado hace muy poco, no hace mucho. Ronda lo que ha dicho Xavi, nos costó el informe pericial 1.200 euros más 475 de asistencia a la vista como perito. Lo cobran aparte, ese día lo cobran aparte. En total 1.675. En la demanda judicial, el despacho de abogados, tasado conforme a las normas que tiene, nos costó 3.000 euros y negociamos el recurso. No nos fiábamos de la resolución que dictara el juez y el recurso estaba en 2.750. El procurador, 400. Actualmente la condena al Ayuntamiento de Cáceres para resarciar las costas rondan a los 5.500 euros que la ciudadanía, los vecinos vuelven a repagar con sus impuestos para recuperar un bien para la ciudadanía. O sea que es lo absurdo. Juegan con el dinero público para ir en contra de los públicos. Y aquí ya un minuto de platino que le pedía es... ayer se dijo que se podía proponer para una mejor defensa de los caminos. Se me ocurre un consejo consultivo o mediador en cada comunidad en el cual se pudiera consultar antes de ir al recurso. Sería buenísimo con funcionarios, con técnicos, como expertos, en el cual ese dictamen que estableciera, con peritos, ese dictamen que pudieran determinar, que por supuesto siempre quedaría la vía judicial, pero sería muy vinculante tanto para no ir, para admitirlo a las administraciones y también como guía para los jueces. No se nos olvide que como no nos toque un juez que conozca sobre el tema, es muy difícil. Nosotros tuvimos la suerte de tener un juez que sabía del tema, sabía de camino. Y entonces, claro, eso se evidencia tanto en el procedimiento, en la vista, como en la sentencia. Cuando uno sabe de lo que habla, con mucha profundidad, pues se nota. Recuerdo una anécdota, y lo voy a decir aquí, donde cuando declara la parte del ayuntamiento, el técnico que era el topógrafo, cuenta milonga y ya el juez le lleva a una pregunta que le dice: el camino que está catastrado, un 9.000 y pico, porque como empiezan con los 9.000, dice, ¿es un descuento de la parcela? Dice, sí, claro, efectivamente, como los ríos, como las carreteras, como cualquier otro bien de manera. Dice, bueno, entonces se beneficia, lo dijo allí en el público, no tenía obligación de decirlo. Dice, ¿entonces se beneficia el propietario de ese descuento o qué? Es muy significativo, ¿no? Lo quedó helado, y dije, se marcha usted. Eso es muy importante. Ese consejo consultivo o mediador daría lugar a esos informes previos. Luego, la limitación de las competencias a quién corresponde sería otra de las cuestiones. Nos ha ocurrido a nosotros que en un término municipal de Aliseda es público y en el término municipal de Cáceres, porque el camino continúa por tres términos municipales: Aliseda, Cáceres y Malpartida de Cáceres.
En dos son públicos. En el medio, que es el término de Cáceres, no está catalogado y no lo consideraban público. Con lo cual, cuando un camino tiene un ámbito superior al término municipal, tiene que ser otra administración la que le corresponda. Es absurdo totalmente de que uno sí y el otro no. El ámbito, en ese caso, las diputaciones, que el ámbito es que ese camino atraviesa provincias, porque puede ser esta provincia y continuar con la otra provincia. El término, la competencia, tendría que ser autonómica. Entonces no tiene sentido ninguno que en la provincia de Cáceres sea público o privado y en la provincia de Badajoz fuera lo contrario. Y luego, otra de las cuestiones, cuando ese camino supera las comunidades. La competencia tendría que ser estatal, como son los ríos, como actualmente son los ríos. Un río que tiene su travesía por diferentes comunidades, sería absurdo de que cada comunidad gestionara la confederación correspondiente. O sea, por los caminos debería de ser lo mismo. Y ya por último, lo ha dicho José Luis, nuestro caso fue recogido, sabían de nuestro caso y fue recogido por una productora que se llama El Lince con Botas, y lo pueden ver totalmente ustedes, porque realmente se centraron en nuestro caso. Está muy bien elaborado, son bastante buenos y rigurosos, y lo pueden ver ustedes buscando en cualquier buscador El Lince con Botas en la defensa de los caminos públicos. Le saldrá el canal Televisión Extremadura a la carta y se reproduce. Es media hora y merece la pena verlo. Muchas gracias. Buenos días. De las preguntas que se han planteado, ya una quedó un poquito en el aire o que se remitía, en este caso a mí. Una era la de la legitimación activa para la acción sustitutoria, la que ha explicado Javier Campillo. En principio está reflejado en la Ley de Bases del Régimen Local, el Reglamento de Bienes, que tiene que ser para los vecinos. Ahora bien, hay jurisprudencia, o por lo menos sentencia, o al menos una, jurisprudencia serían más de una, que establece la posibilidad de que un veraneante con mucho arraigo en el municipio y con un interés claro por tener una vivienda, etcétera, que le puede afectar, que pueda ejercer esa acción sustitutoria, pero no necesariamente la han de admitir. Y en cuanto a las asociaciones civiles, yo no lo conozco. Quiero decir, la respuesta sería no, en principio. No quiere decir que, bueno, las asociaciones quizás cada vez van adquiriendo mayor protagonismo en la vida civil, pues que se pudiera plantear para abrir una vía. Pero en principio sería el vecino empadronado. Y como excepción, el veraneante o el propietario arraigado. Había otra respuesta que no he escuchado todavía, que eran las razones, las razones por las que se oponen los ayuntamientos. Y las razones son inimaginables, de lo múltiples, ¿no? De lo variadas. Bien, yo tengo la experiencia de estar dentro de la administración y a veces es simplemente que hay que convencer al secretario. Y en los pueblos pequeños es fundamental, a veces, ¿no? Es decir, pues vamos a ver cómo persuado yo a... Bien, a mí me ha ocurrido también en la vía contraria, en un caso en La Granja, que aquí ya expusimos hace tiempo, al final lo perdimos, que era el de La Pedrona. El ayuntamiento era reacio a defender un camino. Tardamos 2 años en convencerle de que había indicios claros de que era tal camino, y fue el secretario el que de repente cambió. Una vez que cambió el secretario, todo vino rodado. Luego se perdió por otros motivos que no voy a explicar. Pero en el momento en que ella hizo un informe en que efectivamente él creía que eso era un camino público, toda la maquinaria empezó a funcionar. Y a veces las razones son, pues eso, el exceso de trabajo, o por ejemplo, una figura que yo creo que es fundamental, que igual que en todos los ayuntamientos, por ley hace falta un secretario, un interventor y un tesorero, que ahora, bueno, pueden estar refundidos o acumulados para varios pueblos. La figura del técnico de medio ambiente no está generalizada y debería ser tan generalizada como lo fue en su día el director de banda de música, que también estaba en la antigua ley, había que tenerlo en los pueblos de más de X habitantes. Entonces, el técnico de medio ambiente, si tiene una preparación y tiene una sensibilidad que se le supone por la elección, podría ser un buen
cómplice en estas cuestiones. En cuanto a los procesos penales contra los políticos por prevaricación, si es por omisión son difíciles de llevar a efecto, y si son políticos, digamos que los jueces, igual que cuando hay discusiones, insultos en los plenos y demás, no los llevan hasta el final, porque si no estarían los juzgados llenos. O sea, es muy raro que de cada 10 un pleno no haya alguien que insulte o que calumnie o que haga cosas de esas, y no lo puedes llevar todo a los tribunales. Se admite mucho más. Entonces, la prevaricación por omisión es difícil de llevarla. Yo creo que lo que hay que hacer es provocar actos jurídicos, decisiones, aunque sean por omisión, para llevarlo a los tribunales. Y hay múltiples vías, ¿no? La que nos explicaba nuestro compañero era para solicitar una investigación, ¿no? Bueno, pues es una vía. Y hay que aprovechar cuando se lleva un contencioso a ir educando a los jueces. Cuando habla de que en Extremadura el juez tenía una cierta sensibilidad, es porque hay centenares de sentencias ya en Extremadura, ya se han aficionado a los caminos, y si además ven documentos históricos y tal, que es una cosa incluso agradable, ¿no? El analizar la historia de un territorio, pues al final los jueces acaban adquiriendo una sensibilidad. Hay que educarles, ¿eh? Entonces eso también puede ser una labor desde aquí o a través de los tribunales. Bueno, dejo paso a terceros. Sí, muy brevemente. Vamos a ver, yo creo que, visto lo visto, es decir, no estamos hablando de un camino que se cierra en una provincia, estamos asistiendo a un auténtico desmadre, a un debacle. Estamos hablando de miles de caminos que hay ahora mismo cerrados y que prácticamente cada semana o cada día se cierra uno más. Aunque se abra alguno, se cierran igual 100 por cada uno que se abre. Entonces, esto último que decía Claudio es importantísimo. Además de los inventarios, del trabajo de colectivos, de peritos, es importantísimo algo que o no ocurre o ocurre muy puntualmente, y es la intervención de la judicatura. Yo creo que, yo no conozco prácticamente ningún caso en la zona de Castilla-La Mancha, menos en Ciudad Real. Los jueces pasan olímpicamente de estos temas. Yo creo que algunos por ineptitud, no sé si se puede decir esto, pero bueno, y otros pues porque no ven el problema sencillamente. Es decir, son personas que han estudiado Derecho y son jueces o magistrados, pero este problema de pasar por un camino y que esté cerrado no lo han vivido, no lo han sufrido. Entonces, de buena voluntad es algo ajeno por completo a ellos. Entonces, eso determina su decisión y determina que en una mayoría de los casos pues las sentencias sean poco menos que arbitrarias, ¿eh? Entonces yo creo que hay que trabajar. Ya el año pasado, cuando las jornadas de Burgos se hizo un intento de intentar que fueran fiscales o jueces, incluso asistió una jueza, pero no, yo creo que eso es una asignatura pendiente, y que mientras no se resuelva, mientras los jueces no tomen interés, no solo por el tema, sino por el enorme tamaño de este problema, pues no se pondrá ni siquiera la primera piedra para resolverlo. Por otro lado, el asunto del cierre de caminos, yo creo que es evidente, al menos para mí, que viene de un periodo histórico determinado. El cierre de caminos viene con algo que en principio era una buena idea, pero que el desarrollo es desastroso, y es la descentralización. Cuando la conservación, el mantenimiento, la protección de los caminos era estatal, y yo no estoy propugnando que vayamos hacia atrás históricamente, ni mucho menos, pero había caminos públicos que se cerraban, efectivamente, pero comparado con el número de caminos que hay actualmente, cuando la competencia está en miles
de municipios, yo creo que de ahí, de ese momento histórico y de esa forma de desarrollar una en principio buena idea, y era que la gestión se llevara desde la cercanía, de ahí viene el problema. ¿Y qué ocurre? Que se deja toda la enorme red de caminos públicos de este país, se deja en manos de miles de alcaldes. Básicamente son los alcaldes, aunque efectivamente muchos secretarios también pasan olímpicamente de esto, pero los alcaldes de repente, de un día para otro, les dice el Estado que ahora vosotros tenéis que gestionar estos caminos. En el mejor de los casos, sin medios. En el peor de los casos, hay voluntades que se compran. Vamos a ser claros. Yo conozco alcaldes que, a cambio de olvidarse de los caminos que cierra un gran cacique, un gran terrateniente, pues le han regalado un piso en la playa para ir a veranear. Conozco casos de un alcalde que, para este mismo objetivo, el cacique le ha contratado al hijo, con lo cual ya se lo tiene ganado. Conozco alcaldes que han dejado de reivindicar los caminos porque simplemente el dueño de la finca le invita gratis a una montería cada año. Hay otros que se venden tan barato como que el cacique les pasa la mano por la espalda y le dice: hombre, señor Pedro, qué bien, qué tal, qué gestión. Es decir, que hay un mercado de compraventa de alcaldes, concretamente, y luego pues hay también mucha ineptitud en los ayuntamientos, porque es una obligación. El inventario se tiene que hacer cuando cambia, cuando hay elecciones y cambia la corporación, obligatoriamente habría que presentar un inventario, la que sale a la entrante. Y luego hay también, no solamente hay ineptitud, sino que hay dejadez, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos hay mucha dejadez. Y el tema de los caminos, pues bueno, si se cierra un camino, pues me voy a otro. Y como me dan muchas veces la opción, pero no solamente los caminos los cierran los terratenientes. Los pequeños y medianos terratenientes también están cerrando caminos, sencillamente porque lo ven, porque si un propietario ve que el vecino cierra un camino público de toda la vida, de siglos, y el ayuntamiento, nadie hace nada, si lo puede hacer una asociación, una persona a nivel individual, pero si ve que no le supone nada, que no tiene que pagar un precio, pues ese pequeño mediano propietario cierra también otro camino que pase por su finca. Pero no solo propietarios particulares. En mi provincia hay ayuntamientos que tienen cerrados los caminos. Ayuntamientos del Partido Popular, del Partido Socialista y de Izquierda Unida, para poner nombres y apellidos, si se pueden poner sobre la mesa. De todos los colores políticos, bueno, básicamente de esos tres, no hay mucho más en la provincia. Los alcaldes están cerrando los caminos. Y el gobierno regional también, ¿eh? El gobierno de Castilla-La Mancha también tiene fincas públicas que gestiona el gobierno regional y mantiene cerrados caminos públicos. Y básicamente en las fincas hay un componente que es el orgullo. Es decir, yo me compro esta finca, en Ciudad Real casi todos los grandes banqueros tienen su finquita, su fincona por allí. Entonces, en parte por orgullo, que esta finca es mía y no quiero que nadie pase por aquí si no es mi invitado. Y luego, en otros casos, incluidas las administraciones públicas, es la caza industrial. Yo le llamo caza industrial para diferenciarla de otro tipo de caza que podría ser compatible con el entorno. La caza industrial es incompatible y es una agresión enorme contra el entorno, no solamente contra la naturaleza así teñida de verde, sino con los viales también. Entonces, para favorecer la caza industrial, se cierran los caminos con la dejadez, ineptitud o la compraventa de alcaldes. Bueno, son como dos precisiones al hilo de lo que se está comentando. Bueno, por un lado que el éxito de nuestra asociación de asociaciones, la PIC, está también en función de los desastres, ¿no?, de los caminos. Es decir, que cuanto más crezcamos, será que hay más problemas de caminos. No sé, bueno, le doy la vuelta. Bien,
Y luego el caso de los caminos es especial porque mientras en asuntos urbanísticos, planes y demás puedes obtener una jurisprudencia que te sirva para casos futuros en cascada y que la administración ya, una vez que sepa que ocurre tal cosa, no pueda tomar determinadas decisiones, el problema de los caminos es que al final hay que analizarlos uno a uno. Es verdad que los asuntos urbanísticos también, pero se pueden aplicar categorías. Y en el tema de los caminos, al final es un problema de prueba que acaba en un juzgado de lo civil, que además para nosotros tiene la desventaja de que aplica criterios de lo civil, es decir, de la propiedad privada. Digamos que es toda una superestructura que se monta para defender la propiedad, pero la propiedad entendida de una manera clásica, es decir, mientras que el concepto de dominio público va mucho más allá de la propiedad, habla de las competencias, habla de derechos que están mucho más allá de lo que implica la propiedad, ¿no? Y eso a veces los jueces no lo perciben y lo tratan como si fueran dos iguales. De hecho, tratan como dos iguales. Si usted no demuestra una propiedad, pero oiga, que es más allá que una propiedad, ¿no? Detrás hay unos derechos que están mucho más allá de la propiedad. Pero nuestra Constitución dice lo que dice, ¿no? Que hay que defender la propiedad privada, aunque luego tenga una función social. Y entonces, por eso en los juzgados de lo civil, digamos que jugamos con una cierta desventaja, al contrario que en la vía contenciosa, que no es la definitiva. Era simplemente eso. Xavi. No, yo solo quería comentar que a los que estáis interesados en la acción sustitutoria, justamente Hilario Villalvilla, que no ha podido venir, ¿no? No, pues una pena. Bueno, pues Hilario tiene un artículo muy interesante publicado en El Ecologista, aunque ahora no recuerdo el número, lo tengo ahí en el ordenador, pero tiene un artículo muy interesante explicando justamente pues, y desarrollando, ¿no? Las posibilidades del artículo y cómo se tiene que interpretar y cómo se tiene que poner en práctica. O sea que yo también lo que os recomendaría pues, es que, bueno, pues, de alguna forma contactar con el grupo de Hilario y los que tenéis acceso a la revista, pero bueno, que hay un artículo publicado que está muy bien. ¿No se podía poner o vosotros cogerlo como aquí y mandarlo? Sí, lo reenviamos. Dentro de las jornadas. Sí, lo reenviamos a todos los equipos. Vale, perdonad, por último, José Manuel quería decir algo. Sí, más que nada una aportación. Soy un Flores, del desafío de la cuerda de la Asociación Amigos de los Caminos. Veo que hay mucha gente de pueblecitos pequeñitos que estáis luchando por el tema de los caminos y que no tenéis recursos económicos. Bueno, hay una vía, por lo menos ya abajo nosotros no ha funcionado, hay que acercarse, que son las diputaciones. Las diputaciones están obligadas a ayudar a los pueblos pequeñitos, para eso están. Tienen dinero, tienen buenos abogados, tienen equipo jurídico y además ayuda a mantener los caminos. Por ejemplo, en nuestro pueblo se están manteniendo con el plan Supera 6 ahora, con fondos europeos. Es una vía que está ahí, lo que hay que es hacerla y poner a trabajar las diputaciones en el bien común. Nada más que eso, por siempre de ayuda. Muchas gracias. Bueno, yo solo repetí, voy a ser muy pesado, pero como ayer había una gente, hoy alguna gente que no estuvo ayer, el año que viene tendremos una nueva jornada que no sabemos dónde serán, pero seguramente no será muy cerca de aquí. Entonces, simplemente animaros a todos los que estáis aquí a seguir colaborando con nosotros, con la PI, a seguir colaborando con toda la gente que está por la defensa de los caminos, ya que si estáis aquí es porque estáis interesados. Y bueno, después de esta jornada os llegará una invitación, digamos, a colaborar, a los que no estáis ya en la PI, a que os envíe el boletín que solemos hacer o a participar en nuestro grupo de coordinación y animaros a quedaros esta tarde donde seguiremos hablando de estos temas y ver cómo conseguimos recuperar los caminos.